Buenos días y buenas tardes para quienes se están uniendo desde el otro lado del mundo. Efectivamente, les voy a compartir algunos de los aprendizajes que tanto mi persona como la firma para la cual trabajo hemos visto con los temas de tripular miembros de juntas directivas, ¿no? Pasando directamente al tema, digamos, bueno, permítame hacer una presentación muy breve de la firma, y esta la hago más por el contexto de que en esta firma hemos hecho más de 4.900 reclutamientos, y muchos de ellos a nivel de junta directiva, o sea que hemos sido bendecidos y expuestos a lo que es la práctica de reclutamiento de personas para esos órganos de gobierno. Pero permítame comenzar ya en el tema destacando algunas consideraciones que son importantes cuando en las empresas familiares se comienza a pensar en cómo crear, constituir, arrancar juntas directivas. A mí ese término de tripular se me hace muy interesante, ¿no? No solamente porque es una palabra bastante difícil de encontrar en el español cuando hablamos de staffing, pero tripular es una palabra que me gusta mucho cuando nos referimos a juntas directivas, porque precisamente lo que estamos trayendo a las empresas familiares es un tripulante que realmente destaque, ¿no? Y tenga unas características bien particulares. Pero partamos de una premisa que es fundamental, ¿no? Y es una premisa que a lo largo de las conferencias de esta semana se han estado, digamos, platicando. Y es que el éxito para que una empresa familiar sea próspera y traiga los beneficios que se espera que se traigan de las empresas, es conveniente que exista una buena armonía, digamos, en los tres ámbitos en los cuales se desempeñan las empresas familiares: en el ámbito de familia, en el ámbito de propiedad y en el ámbito de gestión. Y esto también lo hemos visto en las conferencias de esta semana, de que depende mucho de eficiencias que se hagan en cada uno de estos ámbitos a través de órganos. Así, por ejemplo, para la propiedad, cómo se articula el órgano de la propiedad a través de una asamblea de accionistas, o el órgano, digamos, de la familia a través de asambleas familiares o de consejo de familia, y a nivel de gestión, a través de equipos ejecutivos y juntas directivas. Entonces, la premisa importante es que debe haber una convivencia saludable y una efectividad en los tres órganos. Y ahí es donde parte, digamos, esta premisa importante de en dónde juega el rol la junta directiva. Una junta directiva en una empresa familiar, también en algunos países conocido como consejo de administración o consejo directivo, es un órgano de gobierno que existe para lograr que se honre, digamos, el propósito de la empresa. Y interesantemente aquí es que debe jugar un rol muy importante en crear el balance justo entre los intereses que tienen los propietarios de la empresa y los intereses que tienen los gerentes y los responsables de correr la empresa. Y a veces estos intereses se ven, digamos, obviamente más inclinados hacia lo que es la propiedad, y a veces se ven, digamos, afectados porque no existe un canal de comunicación, un canal de contrapunteo entre lo que los propietarios que están fuera de la empresa deseen ver versus los que están como gestionando la empresa y que lo viven al día a día. Entonces, digamos, para poder lograr ese cumplimiento de los objetivos y honrar el propósito, lo primero que hace una junta directiva es alinear los intereses. ¿Qué se desea para la empresa? ¿Cuál es el destino estratégico de la empresa? ¿Y qué quieren los propietarios con el patrimonio? Una junta directiva en una empresa familiar debe mantener su foco en cosas muy relevantes, y entre ellas está: define el destino, alinea las prioridades estratégicas y establece controles.
Y esas son básicamente los tres macro roles que una junta directiva debe ser. Una junta directiva con frecuencia, digamos, cada 3 años en un ejercicio bastante profundo de planeación estratégica, pero probablemente cada año hacer una actualización, debe asegurarse de que todos los stakeholders que están inmiscuidos en la empresa familiar, la familia, los propietarios, los gerentes, los colaboradores, etcétera, están claros de cuál es el destino estratégico al cual lo quieren llevar. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es la visión? ¿En qué giro de negocio quieren estar? Si hay una transformación del nicho en el cual están participando. O sea, una empresa comenzó siendo una empresa de un molino de harina y ahora es una panificadora, o quieren ser una red de panaderías en el retail. O sea, ¿hacia dónde están apuntando? A lo mejor un distribuidor o un mayorista ferretero ahora se convierte en una tienda de retail para la industria de la construcción. Todo eso, incluyendo los imperativos estratégicos y el establecimiento de los controles, de los check and balance con dentro de las empresas, son los macro roles de una junta directiva. Y entonces, al final, al hacer estas tres cosas, pues pueden ser responsables tanto de la ejecución como de la consecución de los resultados. Una junta directiva en una empresa familiar acompaña a los socios en la toma de decisiones. Es una caja de resonancia para los socios, para lograr acuerdos que impacten la empresa, pero sobre todo que toda esa dinámica del sounding board a los dueños y toda esa dinámica de toma de decisiones vaya poco a poco construyendo y promoviendo una formalización y una profesionalización en la gestión empresarial. Sobre todo, si parte del plan estratégico de la familia es liberar a la familia de la obligación de poder estar, de deber estar presente en la empresa en el futuro. Entonces, una junta directiva también empieza a establecerse como un habilitador importante en la formalización y en la profesionalización de esa gestión empresarial. Esto parecería bastante obvio, pero evidentemente a veces perdemos el sentido común, y es que hay que asegurarse que la junta directiva está constituida por personas idóneas, que de distintas perspectivas de conocimiento, de capacidades, de experiencias, de talentos, trabajen en fortalecer esa continuidad. Y, y esto lo menciono porque más adelante voy a hablarles de los errores más típicos que cometen las familias empresarias al momento de tripular sus juntas directivas, y una de ellas tiene que ver con un desbalance entre traer a alguien que tiene las competencias, las habilidades y la actitud, con alguien que trae la lealtad y la cercanía y la confianza con la familia. Entonces, aquí creo que la palabra clave es asegurar que yo estoy tripulando con alguien que tiene la idoneidad para poder hacerlo. Una junta directiva, digamos, eficiente, establece un equilibrio entre las distintas ramas de la familia. Tanto los accionistas actuales, los gerentes, el entorno de la empresa, los accionistas futuros. Yo estoy manejando un caso recientemente que es muy interesante y que me ha traído muchísimos aprendizajes, porque es una familia en séptima generación, en donde estamos eficientando los órganos de gobierno, entre ellos la junta directiva o el consejo de administración, como ellos lo llaman. Y es interesante porque ya pues esta familia tiene pues más de 25 ramas familiares que tienen intereses y realidades y necesidades bastante diferentes. Inclusive en algunas de las sesiones en donde he tenido la oportunidad de reunir a los familiares, hay familiares, primos, que están en los 30, 35 años que jamás se habían visto. Entonces, la junta directiva es un punto de encuentro para las distintas ramas familiares y los accionistas actuales para poder socializar y para poder entender hacia dónde se está moviendo el destino de la empresa en la cual ellos tienen intereses. Si nosotros hiciéramos este mismo decálogo, este mismo filmina, pensando en juntas directivas de empresas que no son familiares, no sería exactamente lo mismo. Entonces es importante mencionar que tripular una empresa familiar no es lo mismo que tripular una empresa pública o una empresa, digamos, que no tiene el dominio predominante de una familia. Entonces, esto es importante destacar, porque yo he tenido la oportunidad de participar en boards, en juntas directivas de ambos tipos de empresas, y realmente las dinámicas que acompañan las familias empresarias es bien particular. Por lo tanto, estas consideraciones son
aún más relevantes. Ahora, una junta directiva, y eso es como que clave poder tenerlo muy presente, es que digamos, en un nivel alto, debe asegurarse que entrega la promesa a todos los stakeholders. Y aquí me estaciono porque no es solamente dar utilidades. Una junta directiva tiene que asegurarse de que los colaboradores también están en línea con la cultura que se desea, que están recibiendo la retribución que tienen que recibir, que la familia está informada, incluyendo aquellos que no son accionistas, que la sociedad está mejorando, que intelectual y socialmente la familia está creciendo, digamos, y todo esto tiene que ver con stakeholders que están en el ecosistema de la familia. Ese ecosistema, una buena junta directiva lo debe mover hacia asegurar un crecimiento rentable, sostenible. Y yo quiero destacar en esta frase las 3 palabras por separado. Una junta directiva mediocre puede hacer crecer el negocio. Una junta directiva buena lo hace crecer dando dinero. Una junta directiva extraordinaria lo hace crecer rentablemente, pero sobre todo de una manera sostenible. Ahí es donde radica el verdadero desafío. El ticket de entrada lo pueden tener, digamos, asegurando el crecimiento del negocio y quizás con algo de rentabilidad, pero el ticket de gloria es que la junta directiva debe asegurar que se construyen las capacidades que habiliten y que diferencien la empresa para asegurarse que ese crecimiento es sostenible en el tiempo. Y ahí es donde radica el rol en la sociedad empresarial y el rol en la redistribución del Producto Interno Bruto de las empresas familiares, porque a través de este órgano de gobierno se está asegurando la profesionalización que va a permitir la permanencia y la continuidad rentable y sostenible de esta empresa hacia las siguientes generaciones. Entonces, es un compromiso con el legado lo que tiene la Junta Directiva. Esa Junta Directiva debe guiarse en función de la visión, el propósito y el plan de negocio. Una Junta Directiva no tiene que ver tanto el reloj de las reuniones, tiene que ver la brújula de la empresa. Guiar es actuar en línea que a dónde quiero llegar, a qué estadio quiero llevar a la empresa, cuál es el propósito de esta empresa, cuál es el propósito que quieren los accionistas, los miembros de la familia, pero sobre todo cuál es el plan de negocio. Y esa brújula es clave que la Junta Directiva la tenga muy presente. Y en la particularidad que ya les platiqué, que está en la dinámica de las empresas familiares, una Junta Directiva debe vincular en forma eficiente los 3 ámbitos, empresa, familia y propiedad, para el bienestar de todos los grupos de interés. Entonces, esta es la cartilla básica, el ABC de una Junta Directiva. Bien. Ahora, cuando pretendemos irnos digamos, digamos, a un proceso de búsqueda, a un proceso bien sea a través de una agencia, de un headhunter o a través de un equipo interno de la empresa, es importante tener algunas consideraciones. Yo me reuní con el equipo acá en la oficina y basado en las experiencias que hemos tenido tripulando juntas directivas en varios países de Latinoamérica, empezamos a sumarizar cuáles son los errores más comunes que ocurren al momento de hacer una selección de miembros de juntas directivas. Y me permito compartir con ustedes los 8 errores que vemos con más frecuencia, ¿no? El primero es no contar con un proceso robusto de reclutamiento. Es decir, dejar esto al azar, improvisarlo, dejar esto en el mundo de la informalidad. Mira, ¿sabes qué? Terminaba mi empresa, que voy a constituir una junta directiva, voy a llamar a un par de directores independientes o voy a llamar directores accionistas o voy a seleccionar pues, al hijo de la tía Omaira porque pues, ese chiquillo, ese pelado, ese patojo, ese muchacho, ese garoto, pues tiene madera. No. Un proceso de reclutamiento debe asegurar que hay muchas cosas que se ven
cuáles son los intereses, cuáles son las competencias, cuál es el estilo comportamental, qué personalidad está trayendo, qué talentos naturales, cómo se desenvuelven los equipos, qué tan construidor es la persona y cuál es el diferencial que trae. Otro error más común es colocar un desbalance inapropiado entre la lealtad y la competencia. No, mira, esta persona no es la más idónea, pero es leal a la familia. No, esta persona no tiene esas competencias que necesitamos en el área, digamos, de disciplina operativa o financiera, pero le tengo confianza. Y es importante que los propietarios de la empresa familiar tengan confianza, tengan cercanía, desarrollen una intimidad con los miembros de la junta directiva, pero debe ser en su debido balance, trayendo a personas que tengan una competencia. Entonces, a veces nos vamos por el que más fiel es y no necesariamente por el más capaz. Muchas juntas directivas tienen miedo a traer diferenciación, personas con pensamiento diferente, cuando precisamente en esa diversidad de pensamiento y de cultura y de género y de generación también se pueden hacer cosas maravillosas. Juntas directivas que nos han pedido a nosotros en la oficina de Valor Humano, no me traigan a alguien muy joven porque todos los propietarios somos viejos. Pero ¿cuál es el miedo a la diferenciación? No, que van a traer ideas descabelladas. No, precisamente de eso se trata, que aporten una diferenciación. A veces quieren tapar roles de asesores con roles de junta directiva. Esto es muy peligroso, porque una cosa es un asesor y otra cosa es un miembro de junta directiva. Y confundirlo puede ser peligroso, porque inclusive puede llevar a temas de conflicto de interés. A veces vemos empresas que hacen una búsqueda o solicitan o traen un miembro de la junta directiva, pero actúan como una empresa hongo. Es decir, que no ve qué está pasando afuera y no está proyectando que puede haber hacia el futuro. Y es clave, digamos, considerar ese entorno empresarial que está sucediendo actualmente. No es lo mismo tripular un miembro de junta directiva hace un año en Perú que hacerlo en el contexto en el cual están ahora. No es lo mismo, digamos, tripular a un miembro de una junta directiva de una empresa en Venezuela cuyos dueños están operando desde otro país. Entonces, todo ese entorno empresarial actual y hacia dónde se proyecta es importante. Otro error muy común es no tener un contexto legal y regulatorio apropiado. Es decir, tripulan una junta directiva, pero no tienen un reglamento para la junta directiva, no está anclado en el estatuto de la sociedad, en el acuerdo de socios hay contradicciones, no están considerados, digamos, los límites de control de decisiones porque no están regulados en el contexto legal de las mismas empresas, en los acuerdos de socios, en los estatutos, en los reglamentos, hasta inclusive en la misma política operativa de las empresas. Un error también común es no darle remuneración a los miembros de junta directiva, sobre todo cuando son miembros de la familia. Miren, es un trabajo. Ser miembro de una junta directiva es un trabajo y por lo tanto debe establecerse remuneraciones, dietas, pero además también deben establecerse reglas de juego cuando la persona no está desempeñándose. La persona tiene que dejar de ser director, sobre todo si se puede vincular al protocolo de la empresa y establecer cómo es el despido de un director, miembro de la familia o inclusive accionista, si no está cumpliendo con su deber. Como la asamblea, que es el órgano superior que está arriba de la junta directiva, puede ejercer su poder a través de una asamblea extraordinaria para remover a algún miembro o remover o destituir con un voto de no confianza, con una mayoría absoluta, a todos los miembros de la junta directiva. Pero también es importante verlo en el otro lado del espectro, y es que así como puedo colocar activadores en caso de que las cosas no se den, también puedo colocar reconocimiento cuando se den resultados extraordinarios. A mí particularmente me gustan los esquemas en los cuales hay una compensación fija para los miembros de junta directiva, vamos, 500, 600 o $1,000 por sesión, y asistir a un comité, $500, y que la persona pueda estar, digamos, en un rango, digamos, la media de Latinoamérica es más o menos entre 20 y $40,000 al año en las empresas medianamente grandes. Hay empresas que son grandes y muy grandes que están entre 70 y $100,000 de compensación a un miembro de la junta directiva. Estoy hablando de empresas que facturan más de $1 billón. Pero una empresa que factura 15, 20 millones de dólares es una empresa que ya debería tener una junta directiva que le pague entre 15 y $20,000, digamos, a un miembro.
Pero a mí me gustan los esquemas donde hay una compensación base y una compensación variable atada a los resultados de las empresas. Buscar solo en cercanos a la familia empresaria es un error también bastante común. Entonces, yo voy a voltearme ahora a hablar más de cómo hacer para revertir estos errores y cómo realmente considerar temas relevantes al momento de tripular junta directiva, sobre todo cuando no se puede contratar una firma especializada, porque cuando se contrata una firma especializada, pues ahí se traen muchísimos, digamos, know-how y profesionalismo en el momento de hacer esto. Algunas recomendaciones que me permito dejarles a ustedes en el pensamiento y que podamos inclusive platicarla al final de mi conferencia, si lo desean, es: yo les recomiendo que promuevan un espacio de diálogo y reflexión antes de hacer cualquier movimiento para asegurarse que los accionistas están convencidos de traer miembros independientes. Una junta directiva puede ser con miembros accionistas nada más, puede ser con miembros accionistas y miembros de la familia o los futuros accionistas, pero una junta directiva a un nivel de profesionalización mayor ya empieza a involucrar, a incluir miembros independientes. Pero antes de dar ese paso es importante que se promueva un espacio de diálogo, no se deja la improvisación. Se platique entre los dueños, los pros y los cons, etc. Nosotros recientemente hicimos la tripulación de una junta directiva en una empresa en Guatemala, y es una empresa de dos socios bastante jóvenes, talentosísimos, y estos chicos estaban en el sector de la construcción, y es primera vez que van a tener una junta directiva con miembros independientes. Y nosotros teníamos una reunión recientemente donde yo les decía, o sea, ¿está seguro? ¿Se sienten ustedes que este es el momento? Porque eso es un paso realmente importante. Al momento de tripular junta directiva es importante alinear el perfil. Lo pongo en estos tres elementos. ¿Qué tipo de experiencias quiero traer a la mesa? ¿Qué competencias transversales quiero traer? ¿Y cuál es la personalidad que va a adicionar un componente en esa mezcla del octanaje que necesito para poder dirigir este órgano de gobierno? Y aquí hay que detenerse con mucho cuidado. ¿Qué tipo de experiencia, qué tipo de industrias, en qué tipo de sectores, expuesto a qué tipo de cosas, en competencias, como se llama, que si la quiero, digamos, con una competencia más enfocada en el tema comercial o en el tema operativo, en el tema, digamos, financiero, en el tema organizacional, qué tipo de persona debo incorporar. Yo soy miembro de un board en un grupo empresarial en Costa Rica y, vamos, yo no tengo ninguna experiencia ni en el giro del negocio, ni tampoco tengo ninguna experiencia, digamos, relevante empresarialmente. Sí, yo fui gerente general de una empresa multinacional, pero en realidad no es que soy un empresario, no soy un emprendedor, digamos, tan exitoso. Sin embargo, la incorporación mía vino de un diálogo de los socios, de los dueños, que dijeron: necesitamos a alguien que tenga una experiencia diferenciada en la dinámica de las empresas familiares y los temas organizacionales. Entonces empezamos a tripular, digamos, miembros buscando la complementariedad. Es importante tomarse el tiempo para conocer bien a los candidatos. En una ocasión, alguien me decía: Winston, consíguenos unos directores, quiero arrancar la junta directiva dentro de un mes. Y yo le digo: no, no puedes tomar una decisión tan fuerte. Es decir, debe haber un proceso de decantamiento, de decante de la decisión. Y no solamente para que la decisión sea la más saludable desde la perspectiva de la empresa, sino también desde la perspectiva del candidato. Porque el candidato también necesita internalizar que eso es lo que él quiere y ahí es donde quiere estar. Entonces, hay que tomarse el tiempo bien. Es un proceso de dating, no es un proceso que se improvisa. Esto no es un juego de Tinder. Esto es un juego, digamos, de profesionalización, que no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Para que exista ese proceso, digamos, mutuo. Tomar en consideración el equipo directivo actual y cómo trae esa complementariedad. Asegurar que la persona embona apropiadamente la cultura de la empresa y de los valores de la familia. En una oportunidad, en una empresa en Centroamérica, estábamos buscando un miembro de junta directiva y me decía: mira,
nosotros hemos descubierto, no me decía el dueño, que nuestros ejecutivos más exitosos vienen de países como Perú, o como Colombia, como México, y no hemos tenido suerte con culturas como los argentinos, los venezolanos y los brasileños. Y a mí me pareció bien interesante esta reflexión, pero y a la conclusión que llegamos mutuamente es que hay organizaciones que no les gusta el choque, no les gusta la confrontación directa. Y eso es muy vinculado a la antropología de los venezolanos, de los brasileños y de los argentinos, que van al choque, ¿no? En sus personalidades y en sus culturas. Entonces, a lo mejor en esta cultura que es un poco más de la cortesía, un poco más de la forma, del manejo político, de sí mantener una mano de hierro, pero con un guante de seda. Entonces es importante ver qué tipo de valores, cómo es el vocabulario, cómo son las dinámicas de decisiones empresariales. Entonces, todos esos temas, digamos, culturales son importantes. Si la empresa es muy fabril, nosotros tenemos un cliente en Ecuador que es bastante fabril, y el mismo giro tenemos en la misma industria, una empresa, digamos, del mismo sector en Panamá, que se mueve mucho, digamos, más a nivel comercial y está en el mismo giro. Ambas son compañías que están en el mismo sector, pero ¿cuál es la cultura? ¿Es una cultura más de technical mastery o es una cultura más de velocidad? ¿Cómo quiere esta empresa nadar la piscina o la pileta o digamos, la alberca? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer rápido en la superficie o quiere ir a la profundidad? Hay que, digamos, asegurarse que la decisión es buena para ambas partes. O sea, asegurar que la decisión no solamente favorece a la empresa, sino también favorece al candidato. Es importante buscar referencias basadas en evidencias, no dejarse llevar por lo que un candidato pueda decir. Y no solamente se trata de atraer y convencer, sino también introducir apropiadamente a la persona a través de un proceso de inducción, tanto con la empresa como con la familia. Un miembro de la junta directiva no solamente se debe familiarizar con lo que sucede en la empresa y las dinámicas, hacer un buen tour por la empresa y tener un buen onboarding de los planes estratégicos, sino también debe reunirse con la familia y con los accionistas también. Alinear las expectativas de lo que se espera una vez que ingrese y ser muy congruente con el andamiaje legal, tanto en los estatutos como en los reglamentos, como en las políticas de la gobernanza que tenga la empresa. Entonces son recomendaciones que nosotros damos, sobre todo cuando no se puede contar con una firma especializada que los vaya acompañando en cada uno de estos elementos. Ahora, la inducción en la empresa y en la familia, una vez que el miembro de la junta directiva ha sido seleccionado, entonces es importante que se comparta con mucha candidez la situación actual de la empresa. ¿Cómo está la empresa? O sea, ¿dónde están los números? ¿Dónde están los grandes desafíos? Rehacer un FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa ya con los nuevos miembros de la junta directiva. Hacerlo visible a los miembros clave de la familia. No tardar mucho, o sea, no hay una muy buena, o sea, nunca existe una buena segunda oportunidad para crear una muy buena primera impresión. Entonces, es importante hacerlo visible a los miembros clave de la familia para que no se generen dudas ni suspicacias sobre el nivel de confianza que pueden generar en sus competencias, sus capacidades estos nuevos miembros de ese órgano de gobierno. Exponer a los gerentes clave de la empresa y dejarlos que yo haga un diagnóstico, promoviendo las interacciones uno a uno, entrenarlos muy bien en el modelo de negocio y en el plan estratégico actual, permitir que realicen su propio diagnóstico, dejarle el tiempo, asegurar que conoce los reglamentos y las políticas de la empresa, permitirles mantener su independencia. En una inducción, lo peor que puedes hacer en una empresa familiar es pretender que un miembro de junta directiva, porque estoy pagando por él, le quiero ya sacar beneficios. No, hay que dejar que la persona entienda el negocio, haga un buen diagnóstico para que pueda en su cabeza y compartirlo y tener una perspectiva y poner la conexión entre la sabiduría y el conocimiento para poder tomar mejores decisiones junto a los miembros accionistas y a miembros claves de la familia. La inducción es clave. Es clave. No es que no estoy comprando un software, estoy introduciendo una persona que le va a dar una dinámica y que le va a dar un giro importante a la empresa. Por lo tanto, el tenerlo bien on board es clave. Ahora,
Cuando nosotros pensamos, digamos, en cómo hago para balancear lo que son miembros de juntas directivas que son accionistas y cuáles son independientes, es un tema que también es muy relevante que se tenga presente. Sobre todo, nuestra preferencia es que cuando se está pensando en miembros accionistas o miembros de la familia como miembros de junta directiva, es importante verlo con muchísima anticipación. Tener una sucesión no solamente de los codirectores externos, sino pensar quiénes dentro de 5 años deberían ser los miembros de la junta directiva que hoy en día, o que van a ser en el futuro, miembros accionistas, porque son miembros de la familia. Cómo irlos pasando una inducción por la empresa. Hay una empresa muy grande en toda Centroamérica, ellos tienen alrededor de 50.000 empleados, una empresa familiar, tercera generación. Y esta empresa tiene un plan de New G, de nueva generación, donde hay 7 miembros de la futura generación trabajando en puestos. Ellos tienen un protocolo que no les va a permitir a esos miembros de la familia ser presidente de la empresa, pero sí es la preparación para ser futuros miembros de la junta directiva de la empresa. Entonces, en general, digamos, eso es lo que yo quería compartir y dejar, digamos, ahora el próximo, digamos, espacio para tener, digamos, algunas preguntas, algunas consideraciones que a ustedes, digamos, les parezca pertinente con este tema. Y entonces, pues, dejo de compartir aquí para ya pasar a conversar si alguien miembro digamos, de los asistentes tiene alguna pregunta, o si tú, Andrés, o tú, Verónica, quieren hacer algún otro complemento sobre lo que les acabo de compartir, que espero que sea de mucha utilidad. Aprovecho para comentarles que familias empresarias iberoamericanas, la mayoría de los expositores, incluyéndome a mí, pone a disposición de todos el material que recién les acabo de compartir, así que eso se convierte, digamos, efectivo en este instante en información pública para el beneficio de todos. Así que Sí, bueno, paso. muchas gracias, Winston. Efectivamente, como dices tú, vamos a dejar de público acceso a través de la página web de FEI y de en YouTube también todas las grabaciones de esta exposición y por supuesto también los PPT o PowerPoint que van a estar transformados en PDF para que la gente pueda acudir a ellos y poder repasar todo lo que han visto, digamos, a través de estos 5 días que son un maratón de conferencias que, como tú bien dices, han sido muy ilustrativas, muy interesantes. Ahora, yendo al punto de tu exposición, primero es fantástico esto de las juntas directivas. En Chile hablamos de directorios. El hecho que uno se preocupe de hacerlas bien, de conformarlas bien. En la experiencia que yo he visto en la mayor cantidad de familias empresarias, muchas veces estas juntas directivas son conformadas por miembros de la familia que no necesariamente tienen la experiencia ni las competencias para estar ahí, y por lo tanto ese directorio no cumple su rol al 100%, y muchas veces incluso no cumple ningún rol, simplemente están ahí medios decorativos. Entonces tú planteas una serie de cosas que son muy interesantes, desde el tema de elegirlos bien, de darse un tiempo, no es una elección fácil, de conocerlos bien, de que estén alineados, y algo también muy importante que la gente no lo destaca, es que existe el pago al director, que hay una dieta, porque si tú no pagas o haces como que paga, el otro hace como que trabaja, entonces al final no le puedes exigir tampoco que responda, digamos, a lo que se espera de él. Yo la verdad que encuentro muy interesante, y tal vez una pregunta, ahora eran comentarios, ahora una pregunta respecto a esto. En tu experiencia, que tienes mucha experiencia y como tú bien lo has comentado, perteneces a directorio, ¿cuál es la falla que cometen habitualmente con más frecuencia al interior de ese directorio los mismos directores? Sí, yo he visto algunas bastante repetidas, y yo creo que la falla más común, y fíjate que no, creo que no lo puse en una de las líneas, ya viéndolo en acción, es cuando la junta directiva, porque le di obvio, que la junta directiva deja de ser junta directiva y empieza a meterse en donde no tiene que meterse, en temas de la familia o en temas de la gestión del equipo ejecutivo.
y se mete en el trabajo. Hay una conexión en las juntas directivas que yo recomiendo en los reglamentos, y es que se constituyan a través de comités y que tengan estas mesas de trabajo que lo hagan interactuar con los miembros del equipo de las empresas. Por ejemplo, se constituye un comité de finanzas y administración en la junta directiva y ellos trabajan de la mano del gerente general y de la mano del director financiero de la empresa. Y uno de los errores más comunes es que no se domestica el ímpetu de los directores. El no domesticar el ímpetu de los directores hace que los directores se quieran meter donde no tienen que meterse, a operar, a tomar decisiones del día con día. Miren, un director no está para los resultados de este mes. Un director está para los resultados del año que viene. Y tiene que meterse, tatuarse los 3 elementos de que está para hacer crecer el negocio de manera sostenible y de manera rentable. Y eso se logra a través de la creación de las capacidades, no a través del pushing del día con día. Ese rol es del gerente general, o del CEO, o del CEO. Ese rol no es de él. Entonces yo veo con mucha frecuencia esto, a menos que por diseño se tenga una junta directiva operativa, que también existe en eso, que lo podemos hablar en otro contexto. Pero yo veo ese como el error más común, perder el norte en el destino estratégico. Hay un documento guía. El documento guía es el documento que define, digamos, la visión de lo que se desea, el destino, los objetivos, el propósito, y se desvinculan de ahí para estar en un día con día. Yo creo que esos son de las cosas más comunes que toca a veces llamar al botón y pasar línea y tener más disciplina a través de las juntas directivas. Hay unas preguntas que están haciendo ahí, Andrés, no sé si las Y estás no, viendo. acá tenemos la colaboración de Verónica que nos va a ir sacando las preguntas, así que no te preocupes, aquí tenemos en este panel a los expertos en cómo llevarnos, así que Verónica, si quieres tú vas rescatando preguntas también ahí del chat. Bien, bien, gracias Andrés, y bueno, gracias Winston, la verdad que sí, dan muchas ganas de seguirte escuchando. Acá vamos con la primera pregunta que recibimos, que dice, ¿hay alguna recomendación que puedas hacer sobre cómo estructurar los acuerdos de socios? Sí. Mira, vamos a unas recomendaciones a nivel legal, y es que los acuerdos de socios deben estar anclados depende del país, en la estructura legal de mayor jerarquía. El acuerdo de socios debe estar en los estatutos, en el acta fundacional, o dependiendo del país de cómo se llame. Pero no se hace un acuerdo de socios en una adenda ni en una servilleta. Un acuerdo de socios se hace anclado al documento donde se puede ejecutar. Un acuerdo de socios debe tomar en consideración un escenario catastrófico. ¿Qué pasa si alguien se tiene que retirar por falta de dinero? ¿Qué pasa si alguien desea vender? ¿Qué pasa si la relación se quiebra en lo personal? Un acuerdo de socios debe establecer, digamos, condiciones que protejan a los minoritarios. Esa es mi recomendación. Obviamente, pues el accionista mayoritario podrá tener mayor control, eso es obvio, pero también se debe proteger a los minoritarios, porque si no se generan unos quiebres en la relación. Un acuerdo de socios no es solamente para ejecutarlo en el momento que se tenga que ejecutar, sino es para regular el comportamiento de hoy para no llegar a esa condición que estás colocando en el acuerdo de socios. Entonces, tener una conversación sobre el derecho a tanteo, tener una consideración, digamos, en el derecho a la venta de las acciones, la preferencia, en la toma de decisiones, en la asignación de los puestos claves, en la rotación de los roles, si son, digamos, equitativos en la representación accionaria. No solamente van a proteger en el momento que se van a activar, sino van a condicionar la manera de operar para llegar a ese objetivo. Yo diría que esas son las recomendaciones que más le daría el momento de activar un acuerdo de socios, que es importante, es muy importante. Gracias, Winston. También hay una pregunta acá, perdón, Verónica, también hay una pregunta que está puesta en el chat, no en las preguntas, y que es de Mariela Velázquez, y dice que habla respecto al tema de la remuneración del directorio, si puedes ahondar un poco respecto a los directores que no son de la familia, los externos, y habla si se remunera respecto a utilidades, ventas, resultados de negocio. Respecto, antes de recibir tu respuesta, de lo que yo conozco, muchas veces la remuneración es una remuneración fija, una dieta conocida, y que tal vez uno puede ponerle un componente variable por temas de resultados. No sé cuál es tu experiencia. Tal cual la que tú comentas, Andrés.
La remuneración se tiene, digamos, tal cual como un ejecutivo, o sea, inclusive se puede partir en 3 elementos. Se puede partir en una compensación fija, es una compensación que se paga por el tiempo para que la persona le dedique y que debe cumplirlo para poder pagarle. Yo recomiendo mucho que se pague a la reunión asistida, porque entonces así promueve mucho que la persona no diga, no, no puedo, y cobra una dieta. No, no pudiste, bueno, qué lamentable, pero esa sesión costaba $1000 y no, el cheque no sale este mes. Hay una compensación básica, base. Hay una que yo lo veo como yo lo llamo, o se llama tradicionalmente en la industria como el STI, el Short Term Incentive, el STI, y que depende de los resultados de ese año. Y también me gustan los directorios de empresas más grandes que tienen una compensación de LTI, de Long Term Incentive, que tiene que ver con participación, digamos, en los profit sharing del futuro o algunos phantom stocks o inclusive, digamos, en parte del equity más en el futuro, ¿no? Porque muchos directores de empresas medianas grandes también están trayendo participaciones importantes para generar milestone, hitos. Por ejemplo, a un director se le puede colocar en la compensación de este año una compensación base de $10,000, un bono que oscila entre $3,000 a $7,000 si se cumplen los resultados de la empresa, pero si se logra la adquisición de la empresa ABC, el director o la venta o el spin-off de un negocio, el director obtiene un beneficio grande. Entonces, cuando tú tienes esas zanahorias importantes en las empresas, la internacionalización, la venta de un negocio, la reestructuración de una deuda, la adquisición de una empresa, la alianza en un canal de distribución, que son hitos importantes donde la junta directiva juega un rol predominante, yo lo colocaría como una compensación especial también. Entonces, sí, yo diría que, y creo que la pregunta también vinculaba miembros de la familia. Entonces, yo soy de los que recomienda que los miembros de la familia también tengan dietas. El hecho de que sean accionistas, miembros de la familia, no significa que no está trabajando en función de ello. Y lo que tú decías, Andrés, o sea, el parecer que no gano, hago que parezco que no trabajo, ¿no? Algo sí dijiste, sí me gustó mucho la expresión. Sí, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Ahora, siguiendo con esto y una pregunta tal vez mucho más al hueso, en tu experiencia, ¿cuál es un monto, pensando en la parte fija de una dieta promedio, razonable para las compañías para poder ofrecer y conseguir buenos directores? Voy a contestar con data, porque nosotros tripulamos, digamos, decenas de directores en Latinoamérica. Y es parte de nuestro día con día. Somos un headhunter de empresas familiares. Incluimos no solamente miembros ejecutivos, sino también miembros de junta directiva. Entonces, no es mi opinión, es la data, lo que tiene el mercado. Bueno, obviamente aquí hay gente de varios países, pero hay países como por ejemplo Centroamérica. Los países de Centroamérica, las compensaciones están, digamos, por el orden de los $30,000 al año, una compensación de un miembro de junta directiva, asumiendo que va a 10 juntas directivas al año y que asiste a 1 o 2 comités por mes, más o menos ocupando 4 horas en una junta directiva, 2 horas en cada comité, 8 horas. Estamos hablando, digamos, de 8 horas por mes aproximadamente, más atender alguna llamada, leer algunos pre-work, trabajar alguna cosa con el gerente general. Estoy hablando de unas compensaciones más o menos de esos rangos. Arrancan en los 15,000 base, más una compensación variable y terminan en unos 40 y tantos mil dólares al año. Un buen miembro de junta directiva. Colombia paga mucho mejor, a pesar de la devaluación. Colombia es un país que tradicionalmente paga muy bien a los miembros de junta directiva. Son empresas mucho más sofisticadas, mucho más tamaño, las empresas que tienen miembros de junta directiva. México tiene dietas mucho más elevadas también. Los Estados Unidos estamos hablando de dietas por arriba de $100,000, pero una empresa familiar, vuelvo a ejemplos, que puede estar facturando por arriba de los $10 millones al año, ya estamos hablando de niveles de compensación que pueden tener, digamos, de estos que yo les hablé. Hay un ballpark number que yo les recomiendo que pongan en mente. Y es decir, tomen la compensación del gerente general, que hoy gana. ¿Cuánto gana al año el gerente general? En su compensación base, no en el total compensation. Si un gerente general de su empresa gana $150,000, $200,000,
ese es el mismo monto que utilizan para la junta directiva. Lo dividen en 7 o 5 o 9 miembros y ese dinero se lo deberían gastar en la junta directiva. Es tener en 7, 9 personas un think tank estratégico importante. Eso es un ballpark number. Si estás pensando, ¿cuánto le pagas tú a la persona? Yo le pago al gerente general de esta empresa chiquita, le pago $7,000 al mes. O sea, quiere decir que esta persona gana, digamos, $90,000 al año. Pero tú tienes que pagarle $90,000 a la junta directiva. Si son 7 miembros, le pagarás $12,000 al año a esos miembros. Otro dato importante son los bancos. Los bancos están regulados por la superintendencia y obligan a tener órganos de gobierno. O sea, no es como las empresas familiares. Los bancos y las empresas públicas están obligados a tener juntas directivas. Inclusive en muchos países obligados a meter mujeres en las juntas directivas, lo cual me parece fantástico. Una referencia de la banca, un miembro de la junta directiva puede estar en unos $2,000 por asistir a una junta directiva y más o menos unos $500 por asistir a cada uno de los comités. Bueno, puede tener unos $3,000 de compensación mensual, más o menos, para manejarlo en esos rangos. Pero con mucho gusto, si alguien quiere, inclusive, ni siquiera contratarnos, sino tener ideas, con mucho gusto que me contacten. Yo le puedo dar ideas de cada uno de los mercados, industrias y países, de cómo están las compensaciones. Muy bien. ¿Verónica? Gracias, Wilson. Sí, acá tenemos otra pregunta que dice, he estado pendiente de las exposiciones y hasta donde he podido ver la clave está en el gobierno. Sorprende que los consultores ofrecen protocolo familiar y pareciera que es accesorio. ¿Es posible contratar consultores que vendan gobierno y no vendan el protocolo donde uno paga pero no se logra nada sin hacer gobierno primero? Bueno, hay diferentes formatos. O sea, nuestro formato es que nosotros ofrecemos the whole package, ¿no? O sea, y la mayoría tienen el formato de valor humano, que es un formato que ofrece la profesionalización, entendido en el contexto de la creación y la activación de los órganos de gobierno, con la revisión o la puesta en marcha de un protocolo, y también se adicionan otros componentes importantes que tienen que ver con la revisión de la estructura organizacional y con los planes de sucesión o retiro del fundador, ¿no? o de la generación actual. Es un paquete, inclusive va más allá de protocolo y de órganos de gobierno. La gobernanza, el protocolo, las reglas de juego y la estructura, el hardware y el software, y también complementado con otros elementos que son importantes para asegurar la continuidad de la empresa familiar. Sin embargo, hay instituciones no gubernamentales como los institutos de gobierno corporativo, de buenas prácticas de gobierno corporativo, que no están especializados para hacer protocolos, y hay despachos jurídicos o bufetes de abogados que hacen muchos protocolos, que los bajan a los acuerdos fundacionales o a los acuerdos, digamos, de los estatutos, que no hacen estructuras de gobierno. Entonces, va a depender dependiendo del sapo viene la pedrada. O sea, dependiendo de lo que tú estés necesitando, pues tienes un abanico de opciones que puedes tener en el marketplace. Yo sí considero importante que en el momento de establecer órganos de gobierno es importante revisar las reglas de juego, el protocolo, porque ahí regulas muchas de las cosas y hay que conseguir, como una de las recomendaciones que le decía, o uno de los errores típicos, hay que buscar congruencia entre el marco que se tiene legal o reglamentario dentro de la empresa con los órganos de gobierno. Y el protocolo es una esencia importante que dispara las reglas de juego en la empresa. Gracias. Tenemos algunos minutitos más que voy a hacer otra pregunta. Tú comentabas sobre distintos perfiles que puede tener el asesor externo, ¿no? Que dependía un poco también de lo que necesitaba la empresa en ese momento. Pero, dada tu experiencia, ¿cuál es el perfil más común que requieren las empresas familiares para incorporar a su junta directiva de directivo externo, ¿no? Sí. Las empresas familiares, por lo general, tienen una carencia en la disciplina financiera. Caen con mucha facilidad en un manejo poco profesional de la deuda, el tema, digamos, las empresas familiares se enfocan mucho en la ganancia, pero poco en la generación de flujo efectivo de dinero. Entonces dicen, no, mi empresa da el 20%. Entonces yo le digo al empresario, ok, si tu empresa vende $10 millones y te da el 20%, entonces quiere decir que tú, pues,
tienes $2 millones todos los años en el bolsillo. No, yo no tengo nunca $2 millones. Ok, entonces vamos a ponerlo en esta perspectiva. ¿Cuánto flujo efectivo de dinero te genera tu empresa? Entonces, los empresarios nacen con un concepto de margen bruto y margen neto. Y como que no terminan de ver la ganancia porque están tan enfocados en el día con día que no se dan cuenta que requiere un skill fuera de lo que te sumerge tu pensamiento de dueño. Entonces, una habilidad muy pedida es alguien que pueda traer una perspectiva de gestión financiera eficiente y que traiga a la mesa alternativas para tener una mejor disciplina en el manejo de las ganancias, los costos operativos, la generación de flujo efectivo, con algunas acciones inclusive como reestructuración de deuda o manejo más eficiente del patrimonio, ¿no? Esa es una. La otra es cuando están haciendo cambios importantes en el modelo de negocio. Es decir, una empresa comenzó, digamos, en el giro, una compañía de bloques, una arenera, ahora se convierte en una constructora, o una desarrolladora, ahora quiere expandirse verticalmente y ahora construir. O comencé, digamos, como una finca de ganado y ahora tengo negocio de cárnicos. O comencé como leche y ahora me quiero pasar a lácteos, a productos ya de la cadena de frío. O en vez de ser harina, ahora quiero hacer pastas y galletas, no solamente vender harina. Entonces, cuando ocurren estas cosas y requieren habilidades de go-to-market o requieren habilidades de posicionamiento de una marca. O sea, yo ayer estaba reunido con una familia que ellos tienen distribución B2B en el negocio, para el negocio de alimentos. Ellos proveen materia prima para la industria de los alimentos. Y ahora, a raíz de la pandemia, ahora se quieren expandir a tener marcas propias. Entonces, una persona que haya desarrollado marcas en el miembro del directorio es importante. Yo creo que hay que ver el contexto de hacia dónde quieres llevar el negocio, primero, y luego responderte la pregunta de qué tipo de perfil necesito para poder embonar y complementar ese octanaje que necesito en el combustible futuro de mi empresa. Muy bien, Winston. Estamos prácticamente ya cerrando el módulo, el primero de este día, último día de la semana. Muy interesante, yo creo que nos dejas, digamos, una tarea por delante a las familias empresarias para que nos preocupemos con más fuerza y profundidad en lo que son los directorios o los consejos directivos. Y claramente ahí está el gobierno de los negocios, el gobierno de la familia empresaria y tenemos que preocuparnos de hacer un muy buen directorio para que los negocios salgan bien, no hacerlo rapiditos y solamente para el papel. Así que, bueno, quedamos con hartas tareas, nos has clarificado una serie de cosas que son muy importantes y esperamos que a la gente le haya podido servir esto y que por supuesto lo va a poder ver también en diferido, digamos, offline, como dicen hoy día, cuando estos videos se suban a YouTube y estén en la página de Familias Empresarias Iberoamericanas. Verónica, ¿quieres unas últimas palabras de despedida para Winston? Y bueno, primero, muchísimas gracias. Me llevo esta palabra conmigo, la de tripular, me encantó. Y así que la voy a incorporar. Y bueno, muchas gracias por tu generosidad. Sí que dan ganas de seguir haciéndote preguntas. Tengo algún par más, pero bueno, ya habrá oportunidad. Muchísimas gracias, Winston. No, de nada, y disponible para todos los participantes en las redes sociales, en especial en LinkedIn. Quienes quieran escribir, pues con muchísimo gusto. Ahí estoy a sus órdenes.